Valeria Lynch. Hay nombres que la verdad no necesitan presentación y el de ella es uno. Totalmente. Piensas en su voz y piensas en potencia, en estadios llenos, en un éxito que muy pocos logran en Latinoamérica. Una diva. Ujú. Pero hoy no vamos a hablar de ella. O bueno, no directamente. Vamos a hablar de la sombra que proyecta una figura tan gigantesca. Una sombra muy, muy larga. Exacto. Nos vamos a meter en la historia de sus hijos, Federico y Santiago. Nuestra base es un video documental que explora sus vidas. Y la misión es simple, pero fascinante. A ver. Entender por qué dos personas que nacieron literalmente en el epicentro de la fama eligieron un camino de, pues, casi total discreción. Un silencio artístico que llama mucho la atención. Es que la pregunta de fondo, creo yo, es sobre el legado, pero no como lo solemos entender. ¿A qué te refieres? No se trata de quién hereda el talento o la fortuna. La pregunta es, ¿cómo construyes tu propia identidad cuando tu apellido es una marca registrada? Claro. Y lo que hace esta historia tan particular es que no es el típico cuento de rebelión, de hijos que despotrican contra sus padres famosos. Para nada. No, cero. Es algo mucho más sutil y, para mí, más profundo. Es la crónica de una búsqueda silenciosa de autenticidad. La historia de dos artistas que decidieron muy conscientemente que el arte también puede florecer lejos, muy lejos de los reflectores. Totalmente. Y para entender la magnitud de esa decisión, creo que es clave que primero dimensionemos el monstruo que era su madre. Sobre todo en los 80s y 90s. Uf, sí. No era solo una cantante famosa, era un fenómeno cultural. El material la describe con una frase que me encantó. Potencia vocal, disciplina férrea y una presencia escénica que se comía cada teatro. Se lo comía y dejaba a la gente pidiendo más. Su carrera fue internacional en una época en que eso era, pues, casi imposible para un artista latino. Sin redes sociales y nada de lo de ahora. Nada. Era puro talento, giras interminables y una maquinaria de promoción brutal. Estamos hablando de que su apellido en las marquesinas de la calle Corrientes en Buenos Aires o donde fuera era garantía de lleno total. La televisión se peleaba por ella, los discos se vendían como pan caliente. El análisis lo define como un huracán perfecto de éxito. Es que el peso de ese nombre. Digo, la comparación que se hace es con figuras como Cantinflas o John Lennon. Y no es exagerado, ¿eh? En términos del impacto popular, eran nombres que trascendían su propio arte. Y justo en medio de ese huracán, hay que imaginarnos la infancia de Federico y Santiago. Ahí está el punto. Esa es la otra cara del show. El ritmo de vida de una estrella de ese calibre impone una dinámica familiar completamente atípica. Claro. Su infancia no fue en el parque o en la casa de los amigos. Su infancia transcurrió, literalmente, entre bambalinas, en camerinos con ese olor tan particular a maquillaje y a laca. Escuchando las pruebas de sonido. Exacto, viendo los ensayos interminables y sintiendo ese murmullo de la gente antes de que se abriera el telón. O sea, para ellos el trabajo de mamá no era en una oficina. Era este circo monumental que era mágico y agotador al mismo tiempo. Vieron el arte desde la cocina, desde donde se prepara todo. Pero eso también significa que vieron el costo real, ¿no? Los sacrificios, el agotamiento, los viajes constantes que te alejan de casa. Una vida que funciona a intervalos, entre un concierto y el siguiente. Y esa exposición tan temprana a las exigencias y al lado menos glamoroso de la vida pública sin duda moldeó su perspectiva. Claro, entendieron desde niños que heredar un apellido tan imponente podía ser, un arma de doble filo. Y aquí es donde se menciona una comparación que es muy potente, la de Julian Lennon. Ándale. Él vivió toda su vida bajo la sombra inmensa, casi asfixiante de su padre. Y parece que Federico y Santiago de alguna manera aprendieron esa lección por cabeza ajena. Decidieron que no querían jugar ese juego. Y lo hicieron de una forma muy inteligente y muy protectora. A diferencia de otras sagas familiares llenas de conflictos que se ventilan en la prensa. Que son un drama. La suya se caracterizó por una discreción casi absoluta. No es que el brillo de su madre los haya encandilado, más bien, creo que los hizo reflexionar desde muy jóvenes sobre qué tipo de artistas querían ser y, sobre todo, qué tipo de vida querían tener. Y eso nos lleva justo al momento en que empiezan a dibujar su propio mapa. Federico es el que da el primer paso claro, a principios de los 2000. Sí. Forma un proyecto de pop alternativo, Leif,
junto a Lautaro Rodríguez, en un movimiento que el análisis llama su independencia silenciosa. Y fíjate en el contraste, porque es totalmente deliberado. La música de Leif era todo lo que no era la música de Valeria Lynch. Todo lo contrario. Era fresca, era íntima, con un sonido más electrónico y melancólico, creada en pequeños estudios caseros. Nada que ver con las baladas dramáticas, orquestales, de esa intensidad arrolladora de su madre. Sí, eso es importantísimo. No daba entrevistas hablando de su madre, no usaba su apellido para abrir puertas, y el punto no era el rechazo, para nada. No, buscaba algo casi imposible. Que su música se escuchara sin el filtro de la comparación. Quería que la gente escuchara a Leif, no al hijo de Valeria Lynch, que ahora canta. Si lo vemos en perspectiva, lo que él estaba llevando a cabo era una separación simbólica. Y ojo, no es una ruptura familiar, que quede claro. La relación con su madre siempre fue buena. Siempre. Es una decisión artística y vital. Separar la fama que le vino dada de la identidad que él quería construir por mérito propio. Era básicamente resetear el juego. Empezar de cero. Sí, en el circuito independiente, lejos de la presión de tener que llenar un teatro. En un espacio donde su apellido no fuera ni una ventaja ni una carga. Y mientras tanto, su hermano Santiago agarra por un carril que parece opuesto, pero que en el fondo tiene la misma filosofía. Así es. Se mete de lleno en lo que se describe como la crudeza del rock alternativo con su banda Rey Primate. Un mundo que es la antítesis del de su madre. Olvídate de los teatros con butacas de terciopelo. Claro, sus escenarios eran bares pegajosos, salas independientes, circuitos underground donde lo que más vale es la autenticidad, el sudor, la energía cruda. Un sonido más ruidoso, más desprolijo. De contacto directo y a veces hasta violento con un público que no estaba ahí para aplaudir un nombre, sino para sentir la música en el cuerpo. Pero aquí viene un giro que me pareció fascinante y que habla de su versatilidad. A ver. Al mismo tiempo que estaba con su banda de rock, se involucró en el teatro musical. A veces incluso coincidió en producciones con su madre, pero, y esto es clave, siempre desde un rol secundario. Discreto. Sí, sin buscar el protagonista, sin aparecer en los carteles principales. No es una contradicción. Yo no lo veo como contradicción, ¿eh? Para mí es una confirmación de su filosofía. ¿Por qué? Demuestra que es un artista dúctil, que ama el escenario, pero que no tiene la necesidad de ser la figura central. Puede ser parte de un ensamble, disfrutar del proceso creativo, sin la presión de llevar el peso del show sobre sus hombros. Él no huye del mundo de su madre, simplemente elige habitarlo de una forma diferente. En sus propios términos. Exacto. Y esa filosofía del silencio, como la hemos llamado, la llevó de una manera súper coherente a su vida personal, ¿cierto? De una manera radical, diría yo. De su relación con la actriz Agustina Vera, nació su hija Julia. Y él ha protegido a su hija del ruido mediático con un celo absoluto. No hay fotos en revistas, no hay nada. Nada. Su paternidad nunca fue una exclusiva, nunca fue una noticia sensacionalista. Para él, ser padre no era una herramienta para ganar visibilidad o humanizar su imagen pública. Es decir, la privacidad no es una estrategia, es un valor, es un acto de amor. Exactamente. Es una convicción profunda. Para ambos hermanos, el quiebre real no fue con su madre, sino con la expectativa del público y de los medios. Sí, total. En una cultura que asume que los hijos de los famosos están destinados a seguir el mismo camino o a vivir del cuento, ellos eligieron la ruta más difícil, la del trabajo silencioso y el anonimato elegante. Ok, entiendo los qué y los cómo de sus carreras, pero sigo dándole vueltas a la cabeza con el por qué. Y filosófico. ¿De dónde nace una convicción tan fuerte? Precisamente, la raíz de su verdad, de su elección, está en que ellos aprendieron a amar el arte desde un lugar muy particular. ¿Cuál? Desde la observación, no desde el protagonismo. Su amor por la música no nació en el centro del escenario, bajo el reflector, sino en la penumbra de las bambalinas. Claro. Vieron de cerca no solo el aplauso y el brillo, sino también la enorme vulnerabilidad emocional y los sacrificios inhumanos que exige una carrera de esa magnitud. Hay una frase en el material que es brutal y creo que lo resume todo. Aprendieron que la luz también quema. Esa frase es la clave de bóveda de toda esta historia, porque lo explica todo. Sí. Esa comprensión que tuvieron desde muy niños moldeó por completo su identidad artística. Se dieron cuenta de que la misma luz que te consagra también te expone, te consume, te quita el anonimato. Te obliga a vivir en una vitrina. Justo.
Ellos querían crear, pero no querían ser devorados por la atención pública. Querían expresarse, pero sin cargar con el peso de un apellido que el público siempre iba a medir con una vara altísima. Entonces podríamos decir que no es tanto una elección puramente artística, sino también una estrategia de supervivencia emocional. Es una pregunta muy válida. Quizás hasta con un elemento de miedo a no estar a la altura de una leyenda como su madre. Yo creo que es una mezcla de todo. Seguramente hay un componente de autoprotección. Sería ingenuo negarlo. La presión de la comparación es destructiva. Para cualquiera. Pero reducirlo solo a miedo sería quitarle mérito a su decisión. Yo prefiero verlo como un acto de inteligencia emocional. Ellos tuvieron la sabiduría de entender qué juego querían jugar y cuál no. Por eso su historia no es sobre lo que evitaron, sino sobre lo que eligieron construir. Una elección, no una evasión. Me gusta esa idea. Federico eligió un espacio donde su música pudiera ser juzgada por sí misma, sin apellidos. Exacto. Y Santiago eligió un refugio creativo donde el proceso, el tocar en un bar con su banda, era más importante que el resultado final o el aplauso masivo. Eligieron la autenticidad sobre el reconocimiento. Y en ese sentido, su historia también nos habla de un cambio generacional en la definición de éxito. Claro, para la generación de Valeria Lynch el éxito era medible. Discos de platino, estadios llenos, fama internacional. Para la generación de sus hijos, quizás el éxito tiene más que ver con la libertad creativa, con la salud mental, con tener el control de tu propia narrativa y poder ir al súper sin que nadie te reconozca. Ándale, justo eso. Es reinterpretar por completo el legado. No se trata de rechazar a su madre, de hecho parece todo lo contrario. Es una expresión de madurez. Y de respeto. Valeria Lynch construyó una carrera monumental bajo los reflectores porque ese era su camino, y sus hijos, con la misma libertad, construyeron las suyas en un espacio donde el escenario no fuera una condena ni una obligación. Y en ese contraste está la belleza de esta dinámica familiar. Demuestra que no todos los legados se heredan de manera frontal. Algunos se transforman, se reinterpretan. Se adaptan. Federico y Santiago honran el amor por el arte que mamaron desde la cuna, pero lo hacen desde una libertad que ellos mismos tuvieron que proteger con uñas y dientes. No buscaron romper cadenas, simplemente eligieron ser brutalmente fieles a sí mismos. Al día de hoy, tanto Federico como Santiago siguen creando desde esos espacios íntimos que eligieron hace ya muchos años, fieles a esa decisión. Sí, su historia le da la vuelta por completo al típico cuento de los herederos de las estrellas. No hay escándalos, no hay peleas públicas por la herencia, no hay una carrera diseñada para imitar a su madre. No hay nada de eso. Lo que hay es algo mucho más raro y valioso. La libertad de tomar distancia sin romper los vínculos. De amar un arte sin sentir la obligación de convertirlo en un espectáculo constante. En una época de sobreexposición total, donde parece que si algo no está en Instagram, no existe, su silencio es toda una declaración de principios. Sí, totalmente. Su discreción no es ausencia, es una forma activa de protección. Es una manera de cuidar su proceso creativo, su vida, su familia. Y al hacerlo, han logrado algo que muy pocos hijos de famosos consiguen. ¿El qué? Construir una identidad que no depende de un apellido, sino de sus propias elecciones. Una identidad sólida, construida en voz baja, pero con una convicción a prueba de todo. Todo este recorrido nos deja con una pregunta que va más allá de su historia y que, de alguna forma, nos toca a todos. ¿Qué pesa más al final del día? ¿Seguir el camino que el mundo, tu familia o la sociedad esperan de ti? ¿O tener el valor de construir uno propio, ladrillo a ladrillo, aunque nadie más lo vea? La respuesta, en el caso de ellos, parece bastante clara. La verdadera medida de su camino no está en el aplauso que no buscaron, sino en la profunda autenticidad con la que decidieron vivirlo.